parece? Sí, cuando quieras, lo mandas. Buenas tardes a todos y a todas. Es mala hora, somos conscientes de ello, así que intentaremos hacerlo entretenido. Vamos a dar comienzo a esta mesa que se titula El papel de los diversos actores sociales y económicos. En esta mesa lo que intentaremos es entender cómo se va moviendo el sector textil para transicionar hacia esa circularidad de la que venimos hablando durante toda la jornada, viendo qué piensa cada sector, qué dificultades tiene y también qué oportunidades pueden abrirse en los próximos años. Para ello tenemos a 4 personas que representan 4 miradas muy distintas, pero que son complementarias entre sí. Permítame que los presente muy brevemente. Tenemos a Pablo José Moros, técnico de la Fundación Primero de Mayo, especializado en transición ecológica y economía circular. ¿Estás allí, Pablo? Sí. Ha trabajado analizando sectores como la energía, la automoción, el turismo o el acero, y también en estudios sobre el impacto de la economía circular en construcción, residuos y especialmente en el textil. Carmen Redondo, licenciada en Derecho, máster en Unión Europea y posgrado en Protección de los Consumidores. Tiene más de 23 años de experiencia y actualmente dirige las relaciones institucionales de ISPACOP, ¿verdad? Sí. Representando a los consumidores y usuarios en organismos consultivos de todo el país. Rafael Mas, licenciado en Ciencias Biológicas y director de Proyectos y Relaciones Externas en Humana, que es una de las entidades más importantes en gestión de residuos textil en España. Y, por supuesto, Mino Martínez, presidente de CEGASAR, que es la Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro. Muchas gracias a los 4 por estar aquí, pero como Pablo está allí, pues muchas gracias a los 4 por participar. Y para arrancar esta mesa me gustaría situar, pues, en primer lugar, el contexto general, dónde estamos ahora mismo y cómo veis el punto de partida del sector. Pablo, voy a comenzar contigo. ¿Cuál sería vuestra opinión de este punto de partida actual del sector textil ante los planes y las normativas encaminadas a impulsar la circularidad de la que venimos hablando? Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero de todo, agradecer tanto al profesor Juan José Pernas como a la organización de esta jornada y, por supuesto, a Jennifer Sánchez. El que haya contado con la Fundación Primero de Mayo para participar en estas mesas redondas, ¿no? Puesto que creemos que es muy importante llevar al terreno del debate público y el intercambio de ideas y de puntos de vista distintos una temática tan importante para el sector económico como es precisamente el de la economía circular, ¿no? Con todas las implicaciones sociales y ambientales que tiene. Como comentaba Jennifer, desde el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que está integrado en la Fundación 9 de Mayo, llevamos tiempo analizando desde la perspectiva del mundo del trabajo los impactos de la incorporación de las medidas de sostenibilidad ambiental y de circularidad sobre diferentes procesos y sectores productivos. El caso del sector textil, gracias a conversaciones que hemos mantenido con diferentes agentes procedentes del amplio y complejo entramado que se vincula a esta rama de actividad, contamos con un panorama bastante, podemos decir, detallado de su situación frente a los cambios que puede exponer el aterrizaje de la normativa que debe impulsar la transformación del sector hacia la circularidad. El sector de la moda en España, como entendido como tal, formado por la industria textil, tanto lo que va a ser tanto la parte industrial como va a ser la parte del comercio, tiene un peso específico bastante importante dentro de lo que es la economía española. Según datos del propio Observatorio del Textil y de la Moda, nos encontramos con que el peso en el año 2024 de este sector es del 2,9% en el Producto Interior Bruto y supone aproximadamente el 3,6% de los puestos de trabajo. Nos encontramos también que es un sector que ha sufrido una cierta contracción en la parte industrial, del orden del 4%, en términos de empleo, en términos de facturación, en términos de número de empresas, y un ligero ascenso en el aspecto comercial, sobre todo en lo que se refiere a empleo, que ha subido ligeramente. También hay un factor importante y es el de la balanza comercial. Es una balanza comercial que se inclina más hacia el lado de las importaciones. Compramos, como sucede con nuestros vecinos europeos, mucho más textil del que producimos, en principio, básicamente prendas confeccionadas fuera de España, ¿no? Normalmente en países asiáticos. Nos encontramos que estas prendas normalmente responden a la deslocalización de una serie de plantas que tienen las principales marcas del textil en España.
¿Por qué cuento todo esto? Bueno, cuento todo esto porque esto nos da una imagen de que la situación actualmente del textil, el negocio textil en nuestro país, se encuentra en una situación que podríamos decir de equilibrio tenso. Es decir, no le van demasiado mal las cosas, pero está rodeada de amenazas y de incertidumbres. Y evidentemente la transición hacia la circularidad es uno de ellos. Hay dos elementos muy destacables dentro del sector textil de cara a ese futuro circular. Por un lado, nos encontramos con que dentro de las ventas de las que se están produciendo, los 11.000 millones de euros que se vendieron en productos textiles el año pasado, unos 6.000 proceden del comercio online en plataforma. Y esto ha supuesto un incremento de 4 veces el que existía en el año 2015. Al mismo tiempo que de 2023 a 2024 se incrementaron un 17%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la digitalización y el comercio online cada vez está teniendo un peso más grande en lo que es la salida de productos textiles, mejor dicho, la entrada, porque sobre todo es que estamos comprando mucho textil fuera, mucha ropa confeccionada, y esto va a tener sus implicaciones, como bien sabe el compañero de mesa Rafael de Humana, puede tener sus graves implicaciones a la hora de separar y recoger una ropa de calidad. Y por otro, el tema de la presencia de la pyme. La presencia de la pyme, que es una característica común a toda la economía española, es muy fuerte dentro del sector del textil, dentro del sector de la moda. Digamos que el 98% de las empresas son pymes. ¿Y esto qué significa? Pues que estas empresas van a encontrarse con bastantes dificultades, pueden encontrarse con bastantes dificultades para adaptarse a ese sector, a esas nuevas novedades que nos van a aparecer, valga la redundancia. Nosotros nos encontramos con que las compañías grandes normalmente llevan trabajando el tema desde hace tiempo, tienen sus propios departamentos de sostenibilidad, han incluido dentro de sus esquemas de negocio de una manera u otra el tema de la circularidad, ya sea por un proceso de imagen, ya sea por que han visto ventajas competitivas en tirar por ese lado en ciertas líneas de sus propios negocios, o bien sea por ambas. Y, por supuesto, se mantiene al día en todo el tema legislativo o en todo el tema normativo o todo el tema de proyectos o posibles cambios que se puedan generar en el futuro con relación a la circularidad. ¿Qué sucede con la pyme? La pyme se encuentra en una situación comparativamente de mayor desventaja. Nos vamos a encontrar con que las pymes no tienen muchas veces recursos para poder ni siquiera enterarse de cómo está la situación normativa de un día para otro. Y, por supuesto, tienen grandes dificultades a la hora de poder subirse al tren de esa competitividad, ¿no? Y esto, bueno, realmente puede ser bastante problemático porque, bueno, esa falta de músculo financiero y esa falta de capacidad puede lastrar bastante su capacidad de incorporarse a la circularidad y de hacer frente a esa nueva normativa. Esto, de todas maneras, bueno, seguramente más adelante podremos comentarlo con un poquito más de profundidad. Muchas gracias, Pablo. Creo que ahora es el momento de introducir algo que damos por supuesto, pero que es importante abordar, que es la visión del consumidor. Y para ello me dirijo a ti, Carmen. ¿Cuál crees que es la visión del consumidor, tanto en el sector textil como del calzado? Bueno, en primer lugar, agradecer porque nos hayáis invitado a estas jornadas de economía circular local, en el ámbito local, y sobre todo para dar esa visibilidad de qué posición tiene que ocupar el consumidor en todo este eslabón de la cadena, ¿no? Yo empiezo con un dato, porque al final ese 90% que se desecha no se está recogiendo realmente, acaba en la fracción resto. Y cuando vemos estas cifras, estos datos, vemos que tenemos mucho camino que andar, ¿no? Aquí sobre todo por parte del consumidor. Es verdad que los criterios de sostenibilidad ahora están calando mucho más, sobre todo esos modelos y formas de consumo responsable, está calando más en los criterios que tiene en cuenta el consumidor, pero sin embargo los hábitos cotidianos están asociados sobre todo a esa moda rápida, a ese consumo excesivo, consumo de prendas de escaso valor, moda rápida, cambiante, y entonces esto posibilita que al final entre las cifras que estamos, bueno, pues están alcanzando de que un 90% más de la moda se dedica especialmente en nuestro país a esa moda rápida. Entonces esto es un dato preocupante que hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que esos hábitos del consumidor
consumidor, ese impulso, ese cambio, tenemos que trabajarlo desde ya, ¿no? Y como comentaba anteriormente, yo creo que el tema del comercio electrónico ha agravado este fenómeno, ¿no? Porque es verdad que tiene muchas ventajas, porque compras productos, variedad de productos, pero hay muchos riesgos asociados y problemas vinculados con el consumidor, ¿no? En este caso, por ejemplo, las compras compulsivas a través de plataformas o empresas de terceros países, que todos sabemos cuáles son, que al final incita a comprar mucho más rápido, más barato y tiene un impacto medioambiental, económico y social muy grande. Entonces, eso no lo tenemos en cuenta y este es un riesgo que el comercio electrónico trae consigo. También problemas relacionados con las entregas, las devoluciones. Hablaba esta mañana los problemas de devolución de empresas de terceros países, que hay muchas faltas de garantías por parte de los usuarios que no los tienen en este caso, y riesgos asociados a los fraudes. Estamos hablando de los etiquetados, que el consumidor lee los etiquetados y muchas veces esas certificaciones de sostenibilidad no están protegidas o amparadas en que sean verificables, ¿no? Entonces, estos problemas del comercio electrónico lo han venido a agravar. Y también un problema añadido es la generación de residuos del packaging, que ha aumentado, que también hay que gestionar. Lo digo porque también son problemas asociados a todo esto. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el Real Decreto de productos textiles pues va a ayudar a muchas obligaciones de información y de gestión, pero, por ejemplo, el anteproyecto de ley de consumo sostenible no trata ese comportamiento de cambios de hábitos relacionados con el sector textil, por ejemplo, tan importante que es el cambio que necesitamos como consumidor. La situación actual que tenemos, pues bueno, es que en primer lugar que cuando estás en tu barrio ves contenedores desbordados, llenos, cuando no los ves o incluso ropa por el suelo, ¿no? Y entonces asocias mucho esos contenedores a la donación, pero no al reciclaje, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también escuchas a personas hablar de qué pasa más allá de las prendas que depositas en ese contenedor, a dónde va, quién se beneficia, se está revendiendo o no. Y yo creo que en tercer lugar, sientes que muchas personas desconocen cuál es el impacto medioambiental realmente de todos los residuos de productos textiles y del calzado que se depositan en ese contenedor o en el contenedor gris, porque muchas veces acaban ahí en esa fracción. Entonces hay un desconocimiento del impacto que tienen nuestros propios hábitos como consumidor. Y yo creo que en este momento el consumidor está ausente, no es parte activa de todo esto y yo creo que como asociación de consumidores tenemos que trabajar sobre todo en tres frentes, ¿no? El primero, que es sobre todo empoderar a ese consumidor, hacerle mucho más responsable con esta información, mejor información. Yo creo que el consumidor tiene que ser capaz de elegir aquellas prendas basadas en esos criterios de sostenibilidad, que conozca mejor las prendas basadas en ese etiquetado, en esas certificaciones supuestamente verificables. Y también apostar por el producto local, ¿no? y empresas responsables, porque al final se nos está perdiendo. Estamos tendiendo el consumo a terceros países con alto impacto medioambiental, social y económico y nos está apostando por el producto local y con responsabilidad. Y luego, en segundo lugar, yo creo que también hay que amplificar ese mensaje, ¿no? Más allá de la donación, hay que extenderlo a la recogida separada, creo que es fundamental. Y en tercer lugar, yo creo que por parte de las asociaciones creemos que es innecesario un impulso en los mecanismos de producción mucho más responsables, ¿no? Hay que exigir claridad a las empresas, sobre todo en toda la cadena de suministro del producto textil y del calzado, exigir responsabilidades, ¿no? En que pongan en práctica estas prácticas buenas, más responsables, tendentes a la economía circular y sobre todo ver cómo enlazar, que haya una conexión con el producto por parte de los consumidores, ¿no? que realmente transmitan ese valor de consumo, esos principios que al final se identifiquen con el consumidor. Yo creo que hay que trabajar mucho en el cambio en los sistemas productivos y yo creo que aquí hacemos una llamada a la industria sobre todo. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Creo que bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, así que creo que has basado o asentado cuál es la visión principal desde la perspectiva del consumidor y tenemos que continuar, lógicamente, con la perspectiva de los que lidian con el residuo directamente. Y para ello me voy a dirigir a ti, Rafael. Me gustaría saber cuál crees que es o que debe ser el papel de cada uno de los actores en la gestión del residuo textil y si opinas si se está haciendo bien actualmente o no.
Buena pregunta. Bueno, pues nada, muchas gracias, sobre todo también por estar aquí invitados. Nos gusta mucho venir a este tipo de eventos para dar nuestra visión. Pero claro, esta pregunta yo creo que esta mañana ya se ha resuelto. Ha habido la mesa en la que ha estado Reviste, Moda Rey y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, además de la Agencia de Residuos de Cataluña. Creo que ha quedado todo muy claro. Ya sabemos dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas y qué hace cada uno de los actores, de los que hay ahora, porque en un futuro probablemente haya más. Pero así, pues por dar un par de pinceladas a nuestra opinión como gestores, no sé si vosotros conocéis que Humana es un gestor de residuos, que recoge residuo, lo clasifica y le da el mejor fin posible, también presente en Galicia, con más de 350 contenedores. Pues decir quizás que la Unión Europea tiene un gran problema, pero le ha puesto agallas. Es verdad que va un poco despacio, pero en algún punto pues intentará poner el desarrollo normativo para que luego todos los países de la Unión Europea pues puedan tratar de solucionar el problema, entiendo que parcialmente, porque realmente estamos en un terreno de juego muy complicado. Si bajamos un poquito, pues bueno, tenemos a nuestro MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, que también está tratando de acelerar, y el Real Decreto, aunque llega tarde, pero es una aceleración, puesto que la Waste Framework Directive que salió automáticamente se traspuso, pero es verdad que yo creo que adolece un poco de visión global, del realmente lo que supone gestionar este residuo. Entonces, el proyecto de Real Decreto creo que ha conseguido algo, que es tener unanimidad de todos los actores de la cadena, de que realmente bueno, no está muy bien planteado, y decía Ricardo esta mañana 1000, yo he oído que 2000 alegaciones y tardará varios meses, entiendo, en resolverlo. Si bajamos ahí, pues por ejemplo, las comunidades autónomas pues no han tenido demasiada que hacer hasta ahora, pero ahora con los scraps evidentemente tienen mucha palabra y mucho que decidir. Los ayuntamientos, pues bueno, han ido trabajando, por supuesto, son los referentes, son los dueños del residuo y, bueno, en mi opinión, pues han hecho lo que pueden, o lo que han podido, o lo que se les ha aconsejado, ¿no? Y ya cuando bajamos a los gestores, que es en la parte que yo más puedo hablar con propiedad, pues creo que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que estamos recogiendo bien lo que podemos recoger, unos más, otros menos. Es verdad que es la parte más fácil de toda la ecuación, coger un camión, poner unos contenedores y hacer una recogida. El problema viene un poquito después, cuando tenemos que tratar esos residuos. Y bueno, pues aquí tenemos bastantes lagunas. La primera es que no somos capaces de clasificar todo lo que recogemos, un gran problema, pero quizás no es nuestro. Nosotros hacemos un servicio público y bueno, queremos de alguna manera hacerlo lo mejor posible, pero hay excesivo residuo para la capacidad que tenemos de recoger. Pero sí que creo que estamos cometiendo dos errores muy rápido. El primero es que no estamos dando la importancia que tiene a la reutilización. Y no solo este 20% del que hablábamos aquí esta mañana de reutilización local, sino la reutilización en el amplio sentido, la reutilización global. Evidentemente hay varios puntos de vista. Si vemos informes de Greenpeace con fotos en Ghana o en Kenia con ropa tirada en la playa, pues entendemos que esto de exportar no es una buena idea. Pero realmente hay mucho más detrás de eso, hay mucho más detrás de Ghana y de Kenia, hay mucho más en otros muchísimos países de la parte que nosotros dominamos, que es África, y es una población que está creciendo a pasos agigantados y que, afortunada o desgraciadamente, tiene que vestirse con ropa de segunda mano. Y este mercado no lo estamos explotando suficientemente. Y luego, por terminar, creo que también tenemos que entonar el mea culpa como sector. Y creo que la transparencia de lo que pasa una vez recogemos la ropa y en qué se convierte y dónde acaba y qué flujos funcionan y qué flujos no, pues bueno, no la hemos hecho entre todos suficientemente bien y al final, bueno, pues es un punto negativo en nuestra actividad. Así que, bueno, en general es un sector complicado que tiene claroscuros. Muchas gracias, Rafael. Pues
para finalizar ya con esta primera visión del panorama, me dirijo a ti, Mino, y me gustaría saber, desde el punto de vista de las empresas de iniciativa social, ¿cuál es el papel que desarrolláis actualmente en la gestión de los residuos textiles? ¿Qué es lo que venís haciendo? Muy bien, pues nada, antes de nada me sudo a los agradecimientos de los compañeros y compañeras, a la FEGAM y al profesor Pernas por su invitación a participar en esta jornada. Y bueno, ya quedó esta mañana también en la mesa anterior, ¿no? Un poco la imagen de cómo está funcionando la contratación reservada en la gestión de los residuos, ¿no? Pero bueno, nuestro papel, partiendo ya un poco de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, sobre los contratos del sector público, ¿no? Que a través de su disposición cuarta, pues obliga a los adjudicadores a reservar algunos de los procedimientos de licitaciones para suministrar sus servicios, sus necesidades, sus bienes, reservarlo a aquellos agentes económicos cuyo objeto final sea la integración laboral de colectivos como son las personas con discapacidad o las personas en riesgo de exclusión, ¿no? Y no solo ya esta ley que habla de la contratación reservada del sector público en general, sino también, en el caso de los residuos, la Ley 7 del 2022, que también dice que el 50% de la gestión del residuo textil tiene que estar reservada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Pues bueno, partiendo de ese papel, las empresas de iniciativa social pues ocupamos un lugar esencial, ¿no? Ocupamos un lugar esencial como intermediarios entre lo que es la gestión del residuo textil y la inclusión social. ¿Por qué es esencial? Porque estamos combinando la sostenibilidad ambiental con la creación de un empleo digno. Nuestro trabajo no se limita solo a gestionar residuos. Al final estamos dando solución a un problema que transforma un problema ambiental en una oportunidad sociolaboral, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos como cualquiera otras entidades de la gestión del residuo, ¿no? Pero para nosotros la importancia y el papel que realmente realizamos es esa intermediación que hacemos entre la obligación de la ley y la aportación social que hacemos desde nuestras entidades. Muchas gracias, Mino. Pues ahora que ya hemos visto un poco la visión panorámica de cada uno de nuestros ponentes, creo que es el momento de avanzar hacia las dificultades. ¿Con qué dificultades se están encontrando los diferentes puntos de vista? Y vuelvo contigo, Pablo, para ello. Me gustaría que nos comentaras con qué dificultades se está encontrando ahora mismo el sector textil en esta transformación de la que venimos hablando hacia la circularidad. Bien, bueno, pues como había comentado antes, efectivamente es un sector después de toda la jornada a nadie se le escapa, es un sector muy complejo y con un montón de ramificaciones y implicaciones. Lo que nosotros hemos podido detectar y hemos recibido por parte de comentarios de muy diferentes agentes es que, por un lado, uno de los problemas con los que se enfrenta el sector textil sería la escasa política de incentivos. No hay políticas de incentivos tanto a nivel económico como fiscal que puedan favorecer la inversión, la inversión en temas como pueda ser, por ejemplo, el ecodiseño o en la transformación productiva o en lo que es, bueno, el impulso en definitiva de diferentes modelos de negocio que van a tener que adaptarse a una nueva realidad. O sea, el textil no va a ser como siempre o como hasta ahora, sino que el textil efectivamente está destinado a sufrir un cambio y un cambio bastante radical, ¿no? Por otra parte, la falta de medidas que favorezcan a las empresas que están incorporando estas medidas y que de alguna manera, bueno, puedan ser destacadas con respecto a aquellas que no lo están incorporando, ¿no? De alguna manera, estas segundas no están sufriendo ningún tipo de penalización por lo que hacen o por lo que no hacen, ¿no? Otro aspecto muy importante
porque pueden decir, bueno, incentivos hay, hemos tenido un PERTE, tenemos PERTES todavía funcionando, ¿no? ¿Por qué nuestras empresas se acogen a los PERTES, ¿no? Desde el sector textil? Lo intentan hacer e incluso lo han hecho, pero ahí en los PERTES nos encontramos con que, aunque la idea del PERTE es una buena idea en principio, llevarla a la práctica está siendo muy complicada. Por lo menos así lo están percibiendo y viviendo muchas empresas. Muchas empresas que están teniendo dificultades para ser incluidas en estos PERTES, porque bueno, pues les ponen una serie de trabas muy complejas, o mejor dicho, exigencias que dan puntuaciones que faciliten la obtención de estos PERTES, la concesión de estos PERTES, de estas ayudas, pero claro, que son difíciles de cumplir, además en periodos de tiempo relativamente cortos, ¿no? Y que tienen que ver con muchas cosas, incluidas, por ejemplo, la igualdad de género o la presencia de gente, bueno, pues, de determinados tipos de trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, pues con una empresa que ya está montada y en marcha se encuentra con esto, pues esto supone pues una especie de frenazo en seco. Y luego, y muy importante, que una vez que se les conceden las ayudas, el tiempo que pasa hasta que reciben las subvenciones, parcial o totalmente, es muy elevado. Con lo cual, o esa empresa tiene un músculo financiero muy importante que les permite realizar esas inversiones para las cuales está pidiendo esas ayudas del PERTE, o desde luego puede encontrarse con serias dificultades en el corto y medio plazo, que es donde desgraciadamente todavía se sigue funcionando en el mundo financiero, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que para muchas empresas resulta una barrera a la hora de intentar apostar por la circularidad y conseguir ese tipo de ayudas públicas, ¿no? Luego también, y esto sobre todo le sucede a las pequeñas empresas, es la falta de asesoramiento y la falta de apoyo, ¿no? De alguna manera por parte de las administraciones, ¿no? Se encuentran pues un poco huérfanas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto no favorece ni a las propias empresas porque no pueden incorporarse a esa, como decía antes, ¿no? A esa especie de tren de la circularidad, y al mismo tiempo es que están generando un cierto malestar y una conciencia como que esto de la cosa verde es un horror, ¿no? Y esto, bueno, pues a mí lo único que me hace es perjudicar a mi negocio. Y también una cosa importante que se está notando, ya lo comentaba Rafael hace un momento, en el proyecto de Real Decreto del textil y de sus residuos, el textil calzado y su residuo, es que, bueno, pues es un proyecto que en principio no parece satisfacer a mucha gente porque pone de manifiesto ciertas carencias y barreras a las que se encuentra precisamente el tejido textil, el tejido de la industria, del sector de la moda en España, ¿no? Que es que decir, bueno, pues nos encontramos con que no hay una planificación suficientemente detallada que dé lugar a este tipo de legislaciones, con unos objetivos realistas y concretos. No ha habido una participación por parte del sector, pero no tan intensiva y extensiva como se requeriría, y todo esto está generando mucha incertidumbre. Y también genera mucha incertidumbre, también lo comentaba hace un momento la compañera, que es la entrada, la gran entrada de productos desde fuera de nuestras fronteras, generalmente de lugares donde no se están cumpliendo las normativas de las exigencias ambientales o de composición que tiene la Unión Europea, y que, bueno, pues están suponiendo una especie de competencia desleal para el sector textil español, y que efectivamente va a poder dificultar la integración de todas esas prendas cuando se conviertan en residuos dentro de esta economía circular, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estas son algunas de las barreras con las que se encuentran, que en definitiva se resuelven, digamos que se sintetizan en una falta de garantías de futuro, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo yo proyectar mi negocio hacia un plazo más largo, incorporando la sostenibilidad y la circularidad, si no tengo garantías de que, bueno, pues de que esto va a funcionar y no voy a tener que pagar, en el caso del scrap, entre comillas, las cuentas de exportadores que están introduciendo en España este tipo de productos muy típicos de la moda rápida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, así como muy a grandes rasgos, esas serían las grandes barreras, aunque finalmente quisiera señalar una barrera menos tangible, pero que entendemos muy importante, que es el necesario cambio de mentalidad que requiere adaptarse al nuevo paradigma de la economía circular. Como nos señalaba un directivo de una importante compañía del textil de cabecera,
probablemente dentro de 10 años estaremos en un sector muy diferente al actual. Y este cambio de mentalidad, y aunque ya está presente en muchas empresas grandes, está ausente en muchas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, este cambio de mentalidad es fundamental, mentalidad que sería extensiva a otros elementos fundamentales del ciclo de vida del textil, como es, sin duda alguna, el consumidor. Muchísimas gracias, Pablo. Pues, creo que es el momento de ver ahora la visión que tienen desde el punto de vista de la gestión del residuo de estas dificultades. Entonces, vuelvo contigo, Rafael, y me gustaría que nos comentaras cuáles son las principales barreras que os encontráis para una gestión eficiente, también cuáles son las limitaciones y dónde se debería poner el esfuerzo a un medio plazo, al menos. Muy bien. Bueno, a nivel general, la principal limitación que tenemos los gestores, y en este caso nosotros, es que pese a que cada vez hay más ropa, más residuo textil disponible, la calidad está bajando día a día. Antes lo comentaba Albert, en nuestra cesta de recogida y de clasificación nos encontramos ya en algunos momentos hasta un 20-25% de la ropa, que ya no es que sea fast fashion, que digamos que casi todo lo es que es low cost. Y este low cost quiere decir precios muy bajos ya de salida, de primera compra, pues luego no pueden ser en ningún momento recuperados a nivel financiero por la actividad de la reutilización. Con lo cual, esto empieza a ser un problema grave. Es verdad que hay alternativas, pero que requieren de inversión y son ciertamente costosas. Y luego se ha comentado esta mañana, creo que la limitación del reciclaje la estamos todo el mundo deseando como agua de mayo. En el momento en que el reciclaje empiece a ser también económicamente viable y haya un mercado, creo que todos empezaremos a ver un poquito el final del túnel. Pero a nivel particular, y ya os podéis imaginar cuál es la principal barrera en este caso para Humana. Humana es una organización de la economía social, sorpresa, ya lo sabemos, pero no es centro especial de empleo ni es empresa de inserción, con lo cual la disposición adicional de la ley de residuos nos supone una gravísima barrera de entrada a obtener ropa. Estamos hablando de que hay ropa de más que tendremos que recoger, pero en el momento en que nosotros vamos a un ayuntamiento nos encontramos con una barrera. No somos de la parte reservada, no somos los privilegiados para poder licitar, y todo el tema de la libre concurrencia queda echado por tierra, puesto que ni siquiera podemos recoger. Entonces, para nosotros, algo que es muy loable y que queda fuera de todo debate, que es la inclusión laboral, en nuestro caso está siendo un problema, y ese problema, pues bueno, al final se traduce pues en que tenemos menos oportunidades de hacer nuestro trabajo. A nivel práctico, y aprovecho que estoy aquí también para comentarlo, nosotros en Galicia trabajamos con 35 concellos en la actualidad, recogiendo 1.200 toneladas de ropa, con más de 350 contenedores. Hemos tenido tiempos mejores. Yo recuerdo, Juan Ramón decía antes que se pateó media España poniendo contenedores de vidrio. Yo he hecho lo mismo con contenedores de textil. Aquí en Galicia pusimos el primer contenedor en el año 2000. Además lo puse por fax, ni siquiera tuve que venir. Convencí a algún ayuntamiento, les mandé un fax y nos dejó poner contenedores. Pues desde entonces hemos ido, digamos que hasta 2020 bien, pero a partir de ahí hemos empezado a menguar en nuestra actividad. Hemos tenido que salir de localidades donde estábamos haciendo un buen servicio, simplemente porque los ayuntamientos han preferido reservar no solo el 50%, sino el 100% de toda la gestión. Entonces, bueno, esto significa que a partir de ya, probablemente final de año, dejemos de hacer actividades aquí en Galicia. Esto, bueno, pues la traducción es que un desarrollo normativo que en principio parece bueno, que va a incluir, que va a generar mayor, inserción de otros colectivos menos favorecidos, pequeñas y medianas empresas con unos intereses y unos fines sociales muy loables, está echando del sector a otros. Y bueno, pues este es un caso práctico. Humana se va de Galicia, dejamos de prestar servicio a los ayuntamientos, que entiendo que están contentos con nosotros,
Pero, lógicamente, la ropa, y esto es evidente, la ropa de calidad está en los núcleos de población grandes, aparte que es mucho más barato recoger muchos contenedores en poco espacio y que recoger pocos contenedores en mucho, pues esto al final nos ha hecho perder municipios con los que teníamos convenio y, bueno, al final resulta que la actividad no es tan rentable. Y mi reflexión es que ahora que estamos hablando de que hay ropa para todos, de que hay que colaborar, de que hay que ser más eficientes, de que hay que tratar de trabajar juntos, pues bueno, este es un caso de libro de cómo pues no es así, porque en algún punto la normativa, queriendo hacer una buena causa, una buena acción, pues ha generado el efecto contrario. Entonces, quizás para algunos sea una buena noticia, yo creo que para el sector es una malísima noticia y el temor es que, y el riesgo es que pueda ocurrir más a menudo y no solo aquí en esta comunidad autónoma. Y ya con eso paro. Muchas gracias, Rafael. Creo que un poco por alusiones te toca a mí no contarnos un poco los retos y dificultades que también encontráis vosotros en esta gestión. Muy bien, bueno, yo voy a hablar de tres bloques, ¿no?, de retos, ¿no? Voy a hablar de retos económicos y de sostenibilidad. Vale, como se comentaba, pues bueno, los bajos márgenes de rentabilidad en esta actividad es algo evidente. La recogida, la clasificación y la gestión de la ropa usada es muy costosa y los ingresos son limitados, ¿no? Competencia con grandes operadores privados. Es cierto que las empresas de economía social, de iniciativa social, solemos tener menos recursos tecnológicos y logísticos y económicos, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver con lo que está comentando Rafael, pero sí que nosotros, en general, no solo en la gestión de residuos, sino en general, en todo lo que se trata, contratación sobre todo reservada, nos encontramos con el mundo del intrusismo, ¿no? Ahí nos estamos encontrando que grandes corporaciones se están aprovechando de este tipo de condiciones de contratación reservada para crear centros especiales de empleo privados, mercantiles, empresas de inserción, con la simple intención de poder acceder a esa contratación reservada. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí sí que nos estamos encontrando con una competencia totalmente desleal. ¿No? Bueno, y otro de los retos económicos y sostenibles a los que nos enfrentamos es, sobre todo, la dependencia de subvenciones o ayudas públicas, ¿no? Esto para nosotros nos dificulta la estabilidad a medio y largo plazo. Luego están los retos tecnológicos y logísticos. Hablamos de una infraestructura limitada. No siempre en todo el territorio, en todos los territorios hay empresas de iniciativa social para este tipo de actividad. O sea, no hay plantas de clasificación y reciclaje cercanas. Vale. Eso, de cara a las administraciones, nosotros también es algo que siempre les trasladamos, ¿no? Antes de que saquen una contratación reservada, sea de la actividad que sea, que trabajen un poco en la planificación, ¿no? Que trabajen con tiempo y que hagan una valoración del mercado de lo que sí, las empresas de iniciativa social podemos cubrir, ¿no? La falta de tecnología que tenemos para el reciclaje textil avanzado, ¿vale? La mayoría de las entidades pueden reutilizar, pero no podemos transformar esas fibras, ¿no? Y luego está la gestión en sí ya de un residuo complejo, ¿no? Que hay muchas prendas que combinan materiales difíciles de separar, pues tienen su complicación, ¿no? Y luego nos enfrentamos a los retos sociales y laborales, ¿vale? La inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión
Esto requiere formación, requiere acompañamiento y requiere muchísimos recursos adicionales. Y, por otro lado, nos enfrentamos al insuficiente reconocimiento del valor social del trabajo, ¿vale? Se hablaba aquí esta mañana en la mesa sobre el coste, ¿no?, de alguna licitación, y que el profesor Pernas pues, también remarcaba un poco que se habla de eficiencia económica en general, no solo del coste, ¿no?, del servicio, sino de cómo repercute toda esa eficiencia económica en la sociedad en general, ¿no? Y esos son pues, los retos que nos enfrentamos. Muchísimas gracias, Mino. Pues creo que es el momento de ver la última pata en cuanto a estas dificultades, pues la pata del consumidor, que también es fundamental. Entonces me dirijo a ti, Carmen. ¿Cuáles son los retos y las dificultades con las que se están encontrando los usuarios para avanzar hacia la circularidad? Bueno, a ver, viendo un panorama de cómo estaba la propuesta de Real Decreto, vemos que, y bueno, desde el ámbito de la Unión Europea, vemos que esa regulación nos marca objetivos muy ambiciosos, sobre todo enfocados a la prevención, que quiero destacar fundamentalmente de cara a un comportamiento del consumidor, ¿no? Pero también es verdad que aborda otros aspectos relacionados con la circularidad. Estamos hablando del reciclaje, la reutilización, la preparación para la reutilización y demás. Aquí la situación actual es que dista mucho todavía de que alcancemos los objetivos que nos está marcando, por ejemplo, la propuesta de Real Decreto. Yo creo que el comportamiento del consumidor tiene que cambiar. La mitad de los residuos al final no se están aprovechando, acaban en vertedero, en la fracción resto, y esto es un problema porque nos está separando, nos está valorizando y se está perdiendo realmente el valor de esos residuos, ¿no? Nosotros, como organización de consumidores, pues que detectamos fundamentalmente tres dificultades claras en cuanto a esta gestión de los residuos o de los productos para ese camino hacia la circularidad y, sobre todo, con el comportamiento del consumidor. Y es que, en primer lugar, los hábitos de consumo, que son muy poco sostenibles y hay una baja concienciación ambiental. Ya lo he planteado antes, esas compras compulsivas, vivimos en esa cultura del consumo rápido, de la moda rápida, todo esto nos lleva a que al final tampoco como consumidores conozcamos en profundidad cuáles son los criterios aplicables a la circularidad de los productos. Esto hay que informar mejor, ¿no? Para que sepamos cuáles son los productos más duraderos, de mejor calidad, en ese contenido de material reciclado. Estos criterios no están implantados todavía en los hábitos de compra del consumidor. Y también está el fenómeno de las prácticas de greenwashing, sobre todo en el tema del sector textil y del calzado. Yo creo que aquí también juega un importante papel que está afectando, ¿no? Porque muchas veces las marcas están exagerando por los impactos medioambientales de sus productos, lanzan colecciones limitadas con muy bajo impacto ambiental cuando realmente la gestión del volumen es distinto. Las etiquetas, lo que hemos dicho antes, no son realmente claras para el consumidor y todo esto al final lo que está generando es mucha confusión y engaños respecto a todo lo que se está trabajando en el tema del sector textil y del calzado. Y esto lo peor es que no está perjudicando solo a los consumidores, sino también a las empresas que lo están haciendo bien. Y esto también al final supone un freno para esa transformación hacia la evolución, hacia esa economía circular real en este sector, ¿no? que estamos abordando en este momento. Esta mañana se hablaba del pasaporte digital del producto. Yo creo que es una buena herramienta que puede ofrecer información a los consumidores, pero claro, todavía no está implantado y al final tenemos una ausencia de información a la hora de optar por unas decisiones u otras de unos determinados productos y otros. Luego también yo creo que como segunda dificultad estaría el tema de esas barreras culturales y económicas respecto a la reutilización y a la reparación. Y sobre todo porque hay mucha resistencia social a la compra de productos de segunda mano. Tenemos una sociedad que usar productos de otros familiares no está bien visto todavía, es de baja calidad social o económica.
Y luego también que nos está incentivando mucho el tema de la reparación. Y en este caso yo creo que hay que propiciar esos servicios de reparación para que estén próximos al ciudadano, que esté cercano, que tenga accesibilidad a estos servicios, que sea algo habitual, que pueda reparar muchos productos para que al final no se generen esos residuos, ¿no? Y pueda alargar la vida útil de este producto. Y luego, en tercer lugar, que ya lo habéis comentado un poquito, que es el tema de las dificultades para el reciclaje, especialmente en este sector, y sobre todo esas bajas tasas de recogida que tenemos, ¿no? Que al final acaban pues, los productos textiles en vertedero, en la fracción o en la basura común o fracción de resto, ¿no? Yo creo que aquí hay problemas de información insuficiente. Se hablaba esta mañana de las infraestructuras que son escasas, que hay que hacer muchas inversiones en tecnología, en tratamiento, clasificación, recogida. También la falta de concienciación de la ciudadanía, esto es importantísimo. El consumidor tiene que contribuir, tiene que saber cómo hacerlo, dónde depositar los residuos textiles y del calzado, y yo creo que esto se trabajará a medida que se plantee en funcionamiento, sobre todo ponga en vigor ese Real Decreto que todos estamos esperando, que por lo menos hay mucha discrepancia, pero puede impulsar todo esto. Y luego también la complejidad, ¿no? en el reciclaje, muchas veces de los materiales, se ha visto aquí, de las fibras, todo esto al final encarece mucho el proceso de reciclaje. Por eso que, viendo todo este panorama y que hay muchos gestión, es muy complicado la gestión de estos residuos, que son muchos, y que el consumidor todavía no tiene implantado esos aspectos de la circularidad, yo creo que hay que trabajar sobre todo en tres aspectos, ¿no? Por parte, tenemos 3 retos, que es fundamentalmente el de reducir el consumo, tenemos que implantar unos hábitos mucho más responsables, fomentar ese consumo circular, que nosotros desde la organización lo impulsamos, acabar con ese modelo lineal que veníamos hablando esta mañana, ya lo declaraban, pensar antes de comprar, pensar con cabeza, priorizar aquellos productos realmente más sostenibles, ver las opciones que tenemos en el mercado antes de comprar, opciones de alquiler, opciones de segunda mano. Luego el segundo reto es también impulsar mucho la reparación y la reutilización, y yo creo que aquí el Real Decreto puede jugar también un papel importante para dar ese impulso, ¿no? Con estas prácticas, por promover estos servicios, porque tienen que ser accesibles, comunes, ¿no? Para el ciudadano, y que puedan facilitar esos servicios de reparación y de reutilización, ¿no? Hablamos que no solo es depositar ese residuo, esa prenda que ya no vamos a utilizar en esos contenedores, sino que haya, pues bien, o en la donación o bien una gestión de ese residuo. Y sobre todo eso, terminar con eso, con el último reto que nos plantea, que es convertir el reciclaje también en un hábito cotidiano, ¿no? Que el consumidor lo tenga interiorizado, porque hasta ahora, bueno, pues asociamos los contenedores a la donación. Y no vemos más allá de lo que pasa después con ese contenedor. Y yo creo que también aquí, en el tema del reciclaje, bueno, hay que insistir mucho que las empresas incidan mucho en el ecodiseño desde el primer momento a la hora de diseñar las prendas o los productos textiles, para que ese residuo pueda reciclarse fácilmente, ¿no? Por parte de los usuarios. Yo lo dejaría ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Pues hemos visto ya el diagnóstico inicial, hemos visto las barreras y nos toca ir un paso más allá y ver cómo está cambiando el sistema. Nuevos actores, nuevas responsabilidades, un consumidor que cada vez está más implicado y, por lo tanto, vamos a hablar ahora de ello. Y para ello me dirijo primero a ti, Rafael, porque os afecta directamente. Me gustaría saber qué opinas de la entrada inminente de nuevos actores como los scraps o los recicladores y qué papel pueden desempeñar en la circularidad. ¿Qué opino? Que bienvenidos. Cuantos más seamos, evidentemente, más podremos hacer. Pero bueno, se podría hablar de muchas cosas, pero quiero centrarme en un par y ser lo más breve posible. Pero creo que los nuevos actores que entran tienen mucha mano, quiero decir, tienen una gran palabra en esto. Por un lado, las marcas. Y luego no es un actor diferente, porque ya lleva aquí tiempo, pero sí que le pediría también a que bueno, pondría en este paquete de actores que tienen mucho que decir a los legisladores, en este caso, de nuevo, al Ministerio y a las comunidades autónomas también. Pero lo que le pediría a todos en general es tener visión global del asunto. Y esta es una opinión que llevo tiempo comentando. Creo que el residuo textil es un residuo tan complicado de gestionar, tan global
desde su nacimiento. O sea, empresas españolas que fabrican en el este asiático para vender aquí. Todo esto, la globalidad también tiene que ser llevada a la gestión del residuo. Entonces, una visión global que no nos limite en nuestro trabajo, creo que tiene que ser tenida en cuenta. Si queremos tratar de solucionar el problema del residuo textil solo en Europa o, en nuestro caso, solo en España, nos va a costar mucho más. Y esto, al final, es aplicar criterios de eficiencia a todo lo que pasa. Hay cosas que son más eficientes fuera de aquí y hay cosas que solo son posibles fuera de aquí. Os he puesto el ejemplo de la reutilización de productos textiles para reutilizar fuera de España. Con lo cual, creo que necesitamos una dosis de valentía, de ver las cosas con otro prisma. Y luego, por último, creo que lo que hay que aplicar sobre todo es la eficiencia. Y de esto se habla poco, pero creo que en la gestión del textil, por suerte, es un residuo que todavía, pese a todo lo que hemos contado, ¿no?, todas las cosas malas que tiene, es un residuo positivo, es un residuo que si lo gestionas bien tiene muchas posibilidades y muchas potencialidades. Con lo cual, buscar la eficiencia en todos los procesos creo que es parte del camino y, por contra, no abogar por una dependencia continua de que alguien tiene que hacer nuestro trabajo o pagarnos por el trabajo que hacemos. Esto llegará. En algún momento el textil nos saldrá por las orejas y será de tan mala calidad que alguien tendrá que pagar muchísimo por ello, pero hoy, afortunadamente, no es así. Con lo cual, creo que estos nuevos sistemas, las marcas, los scraps que vengan, el propio legislador, nos tienen que forzar a tener estándares, a cumplir las normas, a hacer las cosas bien y sobre todo hacerlas con eficiencia, porque es posible. Hay modelos que son altamente eficientes y tenemos, esta mañana se ha comentado, tenemos un potencial muy grande en reutilización local, pues vamos a por ello. También en reutilización global. El reciclaje en algún momento generará productos de valor añadido, pero el legislador tendrá que obligar a que se utilicen, con lo cual eso es una rueda que todos nos llenamos la boca de hablar de que esto es la economía circular, pues vamos a por ello, economía circular, pero que sea económicamente viable, no los derroteros por los que va el textil, es hacer una economía circular de chichinabo y dependiente del que viene ahora y se suma a la lista de actores que va a pagar todo. Creo que hay un término medio y yo es lo que le pido a los que vienen ahora, que vengan con nuevas energías, borren todo lo que han oído, les han contado y digan ¿qué hago con este problema? Y oye, creo que hay muchas cosas que funcionan bien, pues vamos a potenciarlas. Gracias. Así que eso te cuento. Muchas gracias, Rafael. Pues como estamos introduciendo nuevos actores, también es clave ver qué puede hacer o qué pueden hacer aquellos que están al final del ciclo o al principio del ciclo, según se mire, que son los consumidores. Entonces, Carmen, me dirijo a ti una vez más. ¿Cuál es el papel que pueden desempeñar los consumidores en la gestión de los residuos textiles y cómo puede garantizarse la transparencia en esta gestión para garantizar la confianza de los usuarios? Bueno, yo creo que es fundamental poner el ciudadano o el consumidor, ¿no?, en la gestión. O sea, en un primer momento tiene que saber cuál es el papel que tiene que jugar, ¿no?, para esta mejor gestión de los residuos. Estamos viendo que hay obligaciones de la recogida separada, el Real Decreto establece esas obligaciones, este año ya entrada en vigor. Entonces, el consumidor todavía está muy fuera de todo este conocimiento de que tiene que participar en esa recogida separada y hacerlo correctamente. Yo creo todavía no está asociando realmente lo que está pasando y yo creo que hay que actuar en tres frentes, sobre todo. Es importantísimo dar esa información clara, cómo tiene que hacerlo, por dónde tiene que recoger, cómo tiene que hacerlo. También es importante que se lancen mensajes muy claros y sencillos, que sea accesible al consumidor. Hablábamos antes en la mesa cómo adaptar las obligaciones normativas a ese lenguaje ciudadano para que participe. Esto es importante porque al final, como lances un mensaje u otro, va a ser partícipe o no de esa recogida separada o de hacer una mejor gestión al final de su residuo, que vemos que las tasas son elevadísimas, ¿no?, que al final muchos productos textiles y calzado que no sabes dónde se van a depositar en la reutilización, pues directamente
lo destinan a la fracción resto. Entonces, esto hay que cambiar, hay que informar de todos estos cambios que tiene que hacer en su propio ámbito doméstico y también yo creo que es importante que se implante un sistema que sea simple, fácil, hacerlo cómodo, que no esté lejano al ciudadano, porque al final lo que queremos es que se implanten. Hablaba esta mañana que no se quería contenedores en la calle, pero habrá que ver de qué forma el consumidor puede participar. Tiene que saber la frecuencia, la ubicación de los puntos de recogida, también qué símbolo identificativo, si se pone en funcionamiento cuando hay un scrap, que el consumidor puede identificar a dónde tiene que ir. Yo creo que eso también, uniformidad en toda la simbología, puede ayudar al consumidor a obtener mucha información. Y luego también es importante la motivación, ¿no? Que al final el consumidor sepa que con su acto de reciclar correctamente o de separar correctamente en su propio hogar y luego depositarlo en el contenedor adecuado, pues contribuya a algo más, ¿no? Que vea esos beneficios, ese impacto positivo medioambiental con su comportamiento. Yo creo que estos son los principales puntos, pero eso sí, para lograr la transparencia yo creo que es básico la información, pero también es importante otros aspectos de cumplimiento y de transparencia en la información que se tiene que dar. Y yo creo que aquí el reglamento sí que está estableciendo, el Real Decreto, perdón, establece muchas obligaciones para los futuros scrap, de poner a disposición de los usuarios finales esa información de tasas de recogida, datos auditados, qué se destina, qué fondos se destinan. Yo creo que toda esta información, siempre y cuando esté verificable, auditada, información actualizada y puesta a disposición de los usuarios, pues puede mejorar mucho la transparencia. Yo creo que si no hay transparencia no vamos a generar confianza en los consumidores y al final no vamos a lograr una verdadera participación o de la ciudadanía en todo este sistema, ¿no? Y yo creo que la información es importante, la transparencia en todos los datos desde el primer momento y yo creo que también es esencial que mantengamos un diálogo, ¿no? entre todos los actores de la cadena de valor, porque tanto las administraciones, los consumidores, las empresas, los scraps, futuros scraps, las entidades gestoras, yo creo que todos tenemos que mantener un diálogo para ver cómo podemos abordar toda esta problemática que es importantísimo. Muchísimas gracias, Carmen. Estamos justos de hora, así que voy a ir un poquito rápido y simplemente voy a dar la palabra un momento a Pablo, un momento a Mino para hablar de oportunidades. En el caso de Pablo, ¿qué oportunidades crees desde el punto de vista del empleo que puede traer una mayor circularidad en el sector textil? Bueno, como andamos mal de tiempo, voy a intentar ser lo más breve posible. Vamos a ver, lo primero de todo, el tránsito hacia la circularidad del sector textil, como cualquier otro sector, pero el textil especialmente por lo que estamos viendo, bueno, es una carrera de fondo, y además una carrera de fondo en la que los corredores tienen que estar coordinados, ¿no? De manera que, bueno, que una etapa depende mucho de la anterior y de la siguiente. Nosotros pensamos que desde el punto de vista del empleo, en el medio plazo probablemente nos vayamos a encontrar con que la creación de más plantas de reciclaje, y tal igual que de más plantas de separación y clasificación, podría repercutir positivamente en el empleo, además un empleo de calidad. Además en plantas que también por la propia lógica de la circularidad no pueden estar distantes 500 o 600 kilómetros, sino que tienen que estar próximos a los centros donde se genera ese residuo y por tanto, bueno, contribuir con esas nuevas plantas que crearían nuevo empleo a la reactivación económica de muchos de los territorios. Entonces, bueno, hay otros aspectos donde también se podría crear empleo. Hace un momento lo comentaba Carmen, el tema de la reutilización, de la reparación, que está escasamente contemplado y que también es una fuente significativa, no es muy especialmente importante, pero sí puede ser una fuente significativa de creación de nuevos puestos de trabajo. Finalizamos contigo, Mino. Pues desde tu punto de vista, desde el punto de vista de las empresas de iniciativa social, ¿qué oportunidades crees que se pueden abrir? Sí, bueno, pues nada, voy a ser breve, Jennifer, pero sí, efectivamente, la economía circular, todos sabemos que requiere mano de obra, ¿no? Para recolectar, para clasificar, para reparar y para reciclar. Entonces, no deja de ser un sector ideal para el empleo de inserción para colectivos con riesgo de exclusión, ¿no? Lógicamente con una formación adecuada y práctica, ¿vale? Posibles nuevos modelos de negocio sostenibles, pues las tiendas de segunda mano, que es verdad, como anda aquí la compañera, todavía queda mucho por andar, pero sí que es verdad
que van teniendo más aceptación social y van teniendo una demanda más creciente. Y también podemos pensar en servicios de alquiler o intercambio de ropa, ¿no? Fomentar el uso compartido y reducir el consumo. Y luego las alianzas con grandes marcas y administraciones. Pues, hablamos del tema de la contratación reservada con las administraciones, pero también en contratos abiertos las alianzas que puede haber con grandes empresas, ¿no? que pueden salir beneficiadas en esas licitaciones por la aplicación de las cláusulas sociales, ¿no? Muchas gracias. Ha sido súper breve, te lo agradezco porque nos hemos pasado un poco. No sé si podemos robar 2 minutos para alguna pregunta, alguna intervención. Ahora es el momento. Hola, muchas gracias. Pues mi pregunta va un poco para Carmen, de hecho, que esta pregunta la vengo cogiendo de la mesa anterior. Y básicamente es cómo se va a comunicar a los consumidores todo este tipo de información. Ya no me refiero a que sea fácil, de fácil acceso para ellos, porque al final el consumidor de pie hay muchos términos que no conoce, sino cómo puede ser posible que ellos entiendan todo lo que hay detrás y de qué forma. Por medio de propagandas, por medio de comunicación, panfletos, folletos, y quién lo podría ser. Esto correrá a cargo de parte de las scraps, de las empresas, de las propias agencias de consumidores. Bueno, es verdad que el Real Decreto sí que establece unas obligaciones especialmente para los scraps que tendrán que informar sobre todo esto, también fomentar ese consumo sostenible, pero evidentemente las organizaciones de consumidores tenemos muchas líneas abiertas, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma, como a nivel local también se actúan y ponen en línea proyectos encaminados a esa concienciación y sensibilización. Pero yo creo que esto es una labor de todos los eslabones. Estamos hablando no solo con las administraciones a nivel local, las entidades locales también tienen que comunicar, porque al final el impacto va a ser más de ciudadano. Entonces, nosotras podemos llegar como asociación de consumidores, pero a nivel local se comunica muy bien el mensaje cuando llega de tu propio entorno, cuando tú sabes qué es lo que vas a tener que hacer, que alguien te lo diga, la administración tiene que estar implicada a nivel local. Pero obviamente las organizaciones de consumidores queremos estar ahí para lanzar campañas. Nosotros proponíamos también en otros sectores, pero en el tema de la gestión de residuos, campañas grandes, potentes, que puedan hacer ministerios, Ministerio de Consumo, por ejemplo, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el Ministerio de Transición Ecológica, campañas fuertes como en otros aspectos que a todos nos llega el mensaje. Y yo creo que aquí hay que hacerlo igual. O sea, porque al final el mensaje tiene que ir calando poco a poco y si no empezamos desde el territorio más cercano hasta el ámbito nacional, pues no vamos a avanzar. Entonces yo creo que aquí la obligación, es verdad que el Real Decreto establece unas determinadas obligaciones, pero yo creo que todos tenemos que contribuir a comunicar el mensaje. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí, por favor. Nada, quería hacer más un parte de comentarios que Rafa estuvo más incómodo. Me he imprimido tus comentarios del Real Decreto, los 16 puntos, que durante todo el verano he disfrutado plenamente, porque ha sido un trabajo maravilloso, de los pocos que he recordado. Y evidentemente es una visión de parte de un Real Decreto de residuos. Yo hablo como técnico de residuos y creo que es muy interesante esta discusión pública en redes, que es el ámbito donde creo yo que se debaten ahora mismo las cosas. Se lo podríamos decir a Palenque, que lo viera así, abiertamente. Entonces, bueno, esa aportación es muy importante, creo que la visión es tal, pero yo creo que la razón de base es cómo veis, por ejemplo, este titular. Un estudio danés, el más reciente que hemos visto, califica que solo el 2% de los textiles daneses son aptos para reciclaje fibra a fibra. Mezclas de forros, cremalleras, adornos, botones. Y en la caracterización ha hablado de 618 tipos de mezclas diferentes que hacen imposible la reciclabilidad de los residuos. Es un estudio muy sesudo, una credibilidad muy importante.
los estudios nórdicos no lo han aplicado. Este es el panorama. Entonces es el punto de partida de un desafío masivo y que quizá no tenga solución desde la parte de un gestor de residuos amplio, municipal, que tiene otras fracciones. Esta concretamente creo que es de las más difíciles de gestionar, sobre todo porque el reciclaje químico con muchos esfuerzos no ha avanzado y siento ser mal agüero, pero si no ha avanzado es por algo, es porque es muy difícil avanzar. Y quizá no avance, es un escenario que podemos valorar. Entonces aquí de la cuestión pasa al minuto cero. El minuto cero de una gestión de residuos es la parte de prevención. Entonces es el elemento clave. Entonces a la mesa lanzo esa parte y a Rafa principalmente con su visión, cómo lo ve. Bueno, los 16 posts que puse los dejé programados, no estuve cada día. De hecho, estaba de vacaciones esos días. No, a ver, también hay que pensar que ya ha habido iniciativas relacionadas con el reciclaje que han fracasado, otras que no fracasan tanto. Yo creo que hay muchos brotes verdes. Te habla alguien que no tiene ni idea del reciclaje. Pero por lo que leo, por lo que veo, creo que se va avanzando y que antes o después será algo que funcione. El problema es a qué precio y que funcione para qué. Pero si eso lo tenemos solucionado, el para qué, el mercado tiene que hacer el siguiente paso. Mi única gran duda con todo esto es que si queremos hacer productos más durables, ecodiseño, el reciclaje, las fibras recicladas no van en esa dirección. Por lo que he podido leer y todos el mundo con el que hablo, comentan que estas fibras recicladas pues tienen una durabilidad menor, que hay que complementarlas con fibra virgen. Es decir, que no todo es oro lo que reluce, pero sin embargo sí que es obligatorio que tecnológicamente avancemos para ser capaces de reciclar la ropa, porque si no, el problema va a ser aún mayor. Y solo te pongo un pequeño ejemplo, lo ha comentado Pilar Chiva esta mañana. La agencia ha financiado varios proyectos demostrativos sobre este tema, uno con Solidansa, otro con nosotros, ambos con Coleo, que es un reciclador catalán que está haciendo las cosas muy bien, y los brotes son verdes. La ropa se puede reciclar. En este caso el tema es a qué coste, y tiene un coste importante, pero tenemos mecanismos para que alguien pague ese coste, y en eso estamos. Pero evidentemente el estudio danés a mí también me sorprendió mucho porque pone el panorama totalmente dantesco, pero creo que tampoco hay que basarse solo en lo que dicen unos ni en lo que dicen otros. Pero en el fondo es el gran reto del textil, porque tú puedes alargar la vida del residuo como producto todo lo que se pueda, cada vez menos, porque los productos están hechos para que duren poco, pero una vez lo alargas, ¿qué hay después? Y este es el gran asunto que tendremos que entre todos solucionar, pero bueno, hay mucha tecnología y sobre todo hay un mercado futuro millonario por explorar, y el ser humano creo que se las apañará para conseguirlo. Y yo creo que también habría que puntualizar a qué coste está dispuesto el consumidor a pagar por esos productos, porque ahora mismo no está tan dispuesto a contribuir a esos productos más sostenibles, ¿no?, por el coste. Tenemos un experto allí al fondo. A ver qué querrá aclarar. No, Rafa, de experto nada. Yo soy de los menos expertos de los que estáis aquí. No, simplemente quería decir que, bueno, abundando en lo que está manifestando Rafa, ¿no?, de que hay brotes verdes en el reciclaje mecánico, químico, termomecánico, termoquímico, enzimático. Hay un montón de posibilidades y seguramente algunas fructificarán y algunas se acercarán a la neutralidad respecto a la materia prima virgen. También quería mencionar que, sin desviarnos de que la voluntad debe ser devolver este residuo al producto que lo originó y devolverlo al sector textil y del calzado, y estamos pasando muy por encima del calzado, que todavía lo tiene más difícil, quiero también mencionar que no debemos despreciar la posibilidad de que este residuo se convierta en materia prima secundaria para otros sectores.
que también pueden aprovecharlo y pueden devolver a la sociedad este material en forma de una materia útil en el sector de la construcción, de la decoración, de la automoción, ¿no? Entonces, lo digo porque los que hemos trabajado en otros flujos de residuos, creo que lo podemos poner digamos, en consonancia con lo que ha pasado con otros materiales. Es decir, es necesario volver a hacer tornillos con los tornillos, no los puedo fundir para hacer una plancha, otra cosa. Yo que vengo del mundo del aluminio, la lata de aluminio tengo que convertirla obligatoriamente en una nueva lata o puedo hacer un coche eléctrico. Y el chasis del coche eléctrico va a estar rindiendo servicio a la sociedad durante 15 o 20 años. ¿Cuántas vueltas tengo que darle a la lata? Tengo que andar persiguiendo la lata cada 3 meses, cada vez que se convierta en residuo durante 15 años. ¿Cuántas veces voy a poder hacer eso? Es decir, no estoy diciendo, y no son cosas que se puedan comparar, cada flujo es un mundo, cada material es un universo, pero quiero decir que tampoco debemos despreciar como, digamos, no considerar reciclado algo que no es, digamos, devolverlo al mismo producto. Y ambientalmente eso hay que analizarlo porque puede que también nos ayude a resolver algunas fibras para las que sí parece claro que no va a haber salvación posible dentro del mundo textil. Nada, simplemente una reflexión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, lo último ya cortamos porque nos hemos ido un poquito de la hora. Bueno, buenas tardes. Yo soy Josefa de León, la presidenta de Virate, que colaboramos aquí también con José en esta iniciativa que nos propuso tan interesante. Y quisiera hacer un apunte en esta última intervención. Dentro del clúster tenemos ya algún asociado, bueno, entre ellos está Humara, que espero que no se vaya de Galicia, aunque está difícil. Pues tenemos algún asociado y algún proyecto propio dentro del clúster, porque somos agrupación empresarial innovadora, de buscar una nueva vida a esos textiles en otros productos, como por ejemplo en productos de la construcción. Hemos empezado primero con un proyecto solo de residuos de construcción, llegó el sector textil y dijo yo quiero hacer lo mismo y se han unido el sector de la construcción y el sector textil para hacer productos nuevos. Tenemos además una aceleradora, la Business Factory Climatech, en donde ayudamos a esas nuevas startups a llevar adelante su proyecto, con formación y con financiación y acompañamiento desde la ideación del proyecto, luego la incubación y consolidación y aceleración. O sea que sí es posible que entren esos textiles que es tan difícil que vuelvan al sector textil porque efectivamente las fibras se van deteriorando y ya partimos de fibras de mala calidad y muy mezcladas. Ahí intervienen también regulaciones que tienen que intervenir. No todo puede quedar ni en manos del consumidor ni del reciclador, pero sí hay ya mucha I+D+I y muchos proyectos novedosos en ese sentido. O sea que yo os invito a todos a acercaros al clúster, a conocerlos, a proponernos ideas y que lancemos nuevos proyectos. Como va a haber una nueva conversación sobre el textil más adelante, ¿no, José? Pues ahí espero que ya traigamos proyectos nuevos. Gracias. Muchas gracias. Pues lo vamos a dejar aquí porque nos hemos ido un poquito, pero bueno, quiero volver a dar las gracias a los 4 ponentes por sus brillantes aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.